Magíster en Administración de Justicia, consejera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consejera de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, miembro honorario del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y jurados en enjuiciamiento, FOFECBA. El doctor Pajés Lloveras, juez de la Cámara Civil Comercial y Minera San Juan, provincia de San Juan, presidente de la Red Latinoamericana de Jueces. La doctora María Silvia Ollamburu, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, provincia de Buenos Aires, representante en Argentina e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Le damos la palabra a la doctora Silvia Bianco. Buenas tardes. Gracias por quedarse después de una jornada tan larga. Sé que pretenden que seamos muy cortitos. Bueno, a mí me toca hablar del rol del abogado y la justicia terapéutica. El rol del abogado, para los que somos abogados acá, es abogar por los derechos del cliente. Y el rol del abogado con orientación en justicia terapéutica es muy difícil, es muy diferente. En realidad, no. Solamente lo que tiene que tener en cuenta el abogado con orientación terapéutica es que frente a sí mismo tiene a una persona. Tiene que humanizar la justicia. Tiene que saber que lo que le está pasando a nivel jurídico va a tener consecuencias terapéuticas, antiterapéuticas, que va a tener prerrogativas, que va a tener que velar por sus derechos, que va a tener, todo esto le va a ocasionar efectos. Pero lo más importante es que de una vez por todas podamos empezar a hacer un camino donde dejemos de ir a una mesa de entrada y pidamos por un expediente y sea un número frío, y empecemos a pedir por un expediente que tenga un rostro. Empecemos a humanizar la justicia. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad tiene un programa que se llama Eje, donde en cuanto lo podamos hacer efectivo, va a ser un solo número para todos los expedientes, para todos los fueros, para la primera instancia, segunda instancia, cámara, para todo. Entonces ahí ya ni siquiera vamos a tener tantos números de expedientes. ¿Se va a humanizar con esto la justicia? No, porque van a seguir siendo números fríos. Pero vamos a poder individualizarlo como individualizamos a la persona cuando nace con un DNI. Va a ser un único número en la justicia y eso es lo que nosotros intentamos, ¿sí? Que la persona esté identificada y que tenga un nombre y un rostro. Eso es uno de los principales, digamos, fundamentos que tiene la justicia terapéutica. ¿Qué más se pretende del abogado? ¿Qué más se pretende de la gente que está estudiando en esta facultad de altos estudios? Que también tenga cierta sensibilidad. ¿Y la vamos a crear, la sensibilidad, se la vamos a poner como un chip en la cabeza cada uno? No, no vamos a poder. Pero sí lo que vamos a pedirles es a cada operador judicial que trabaje con equipos interdisciplinarios. El abogado es abogado. Nosotros no podemos ayudar a una familia que se está divorciando si tiene problemas con los niños en cuestiones psicológicas. Tenemos que empezar a trabajar con equipos interdisciplinarios. Si se los pedimos a los jueces, que los jueces trabajen con equipos interdisciplinarios, ¿por qué no podemos nosotros los abogados? ¿Por qué cuando yo acá veo, por ejemplo, la Dirección de Mediación del Consejo de la Magistratura, por qué cuando vamos a una mediación, que es uno de los métodos más claros de justicia terapéutica porque es algo rápido, es algo donde el mediador humaniza a las dos partes, si trata de ver los puntos que tienen en común, se sienta con las partes y si es necesario y no se hace en una sola mediación, en una sola audiencia, vamos a una segunda audiencia. A ver, es sentir que el protagonista, el primer enlace con la persona, tiene un rol y tiene un rol humanitario, tiene una sensibilidad, ¿sí? No es una persona a la que nosotros llega a nuestro estudio jurídico y lo único que estamos pensando es, bueno, a ver, te hago un daño porque voy a cobrar más honorarios, o lo puedo resolver una mediación porque me va a salir quizás más rápido, puedo tener más plata más rápido, pero no, tenemos que dejar de pensar en eso y empezar a pensar en la persona que está enfrente. ¿Y cómo lo hacemos esto? Porque, a ver, lo tratamos como una persona, no lo tratamos como un expediente. Lo tratamos como si no fuera un número frío, le ponemos rostro. Pero también está cómo le hablamos.
¿sí? Porque si nosotros cuando viene un cliente le hablamos en un lenguaje técnico, tampoco va a entender. Entonces eso es uno de los caminos al cual nosotros estamos aspirando, que es empezar a hablarle al ciudadano, acercarle la justicia en un lenguaje claro. ¿Qué es esto de un lenguaje claro? Que la cátedra de Derecho Romano de la facultad se tiene que eliminar, que las bibliotecas se tienen que... No. Lenguaje claro significa un lenguaje llano, un lenguaje que el ciudadano entienda. Un lenguaje que cuando nosotros le hablamos de justicia sepa de lo que le está pasando. Yo cuento una anécdota que cuando ejercía de abogada en mis primeros años llegó una persona mayor al estudio jurídico con una cédula. A ver, la cédula, la persona estaba desesperada. Era más o menos como que estaba perdiendo su libertad. Y lo único que me sabía decir era, nunca tuve auto, nunca tuve registro de conducir, no sé por qué me están intimando con esto, doctora, yo no entiendo nada y estoy sin dormir y lo recibió la doña. Cuando lo leo, nada más que era lo que decía la cédula y que el hombre había entendido era autos y vistos. Parece gracioso, pero realmente duele porque no podemos tener, estamos en el 2018, una ciudadanía que no sepa o que no entienda a la justicia. Es nuestra obligación como operadores judiciales que la gente entienda en un lenguaje claro. Para eso tenemos que hacer muchos esfuerzos, no solamente los mediadores, porque los mediadores también tienen que hablar sin tecnicismo. De hecho, el año pasado han sido capacitados por el Ministerio de Justicia de la Nación, junto con la gente del lenguaje claro del Consejo de la Magistratura, para que empiecen a utilizar un lenguaje más llano, un lenguaje más simple. Todos lo tenemos que empezar a hacer. Si le pedimos a los jueces que hagan los intentos de hacer sentencias en un lenguaje amigable a la gente, ¿por qué no el abogado cuando llega empezar a hablarle en un lenguaje amigable? Podemos parecer más importantes hablando en un lenguaje técnico. Podemos quizás creernos más importante que el abogado que tenemos al lado porque nosotros sabemos hablar en latín y el abogado no pasó por esa materia en la carrera. Pero lo importante no es eso, lo importante es que al ciudadano le llegue la justicia, que el ciudadano entienda que la justicia está para ayudarlo, que es que esto que tanto ponemos en palabras de los organismos oficiales y no gubernamentales de acceso a la justicia, entonces tengamos una clara política de acceso a la justicia para con el ciudadano y que sea real, ¿sí? Yo acá veo que me están cabeceando. Por ejemplo, acá el doctor Lloveras hace sentencias en lenguaje claro, la doctora Monsalve también. En la ciudad de Buenos Aires, el juzgado 10 y el juzgado 11 de la doctora Tula de Moral y del doctor Pablo Casas también tienen a sus equipos de trabajo empeñados en que todo lo que salga de ese juzgado sea en lenguaje claro. Y esa es una de las maneras en que la gente cuando entra a hablar con algún juez, hasta con el de la mesa de entrada, no se vaya con un doble problema. Si entró con uno, tratemos de resolvérselo, y si no se lo podemos resolver inmediatamente, intentemos que por lo menos no se vaya con dos problemas, el no habernos entendido y el haber seguido con el problema que tenía, que ni siquiera entendió lo que nosotros le dijimos. Entonces, imagínense, nosotros cuando vamos al médico que nos da la receta que hacen esas rayitas famosas, que no sabemos todavía cuándo aprendieron a escribir y cómo pasaron, y vamos a la farmacia y nos dicen, ¿qué remedio buscás? Y uno la lee y dice, Dios, no le entiendo la letra, y lo alejamos, lo acercamos, y no hay forma. Y es una receta, que quizás nos están dando, a ver, algo porque nos dolía la muela. Piensen en aquella persona que le llegó una citación penal, lo grave que es cuando llega a su casa, ¿sí? Y en todo esto es esto de sensibilizar al abogado, sensibilizar el rol del operador judicial. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto del abogado? Porque generalmente es el primer contacto con la persona, ¿sí? Y si somos el primer contacto con la persona, lo mejor que podemos hacer
es nosotros desde esta universidad empezar a cambiar. ¿Tenemos una materia que sea de lenguaje claro? No. ¿Tenemos una cátedra? Mucho menos. ¿Estamos peleando para que así pase? Sí. Lo estamos haciendo. ¿Desde hace mucho? No. Se está haciendo desde hace poco. Lenguaje claro es algo que a nivel internacional se viene haciendo hace años. A nivel Argentina pareciera como esto que estaban comentando de justicia terapéutica. Parecemos bichos raros. Lo cierto es eso. Cuando nosotros hablamos de hablar llano, de no usar tecnicismos, a ver, si hacemos una charla con un letrado, con un abogado o con un juez que no está en tema y le mezclamos lenguaje claro y justicia terapéutica, se cree que venimos de otro planeta o que cursamos una carrera que no era la que teníamos que cursar. Y en realidad es una combinación, porque justicia terapéutica necesita de lenguaje claro para que la gente entienda. Y lenguaje claro también necesita de justicia terapéutica porque son necesarios, son mutuamente necesarios. Simplemente porque sin esa sensibilidad de la justicia terapéutica, sin esa humanización de la justicia, nosotros, por más que le hablemos claro a la gente, si seguimos teniéndolos en una distancia del otro lado y seguimos comprando escritorios anchos para seguir alejados de la gente y no ponernos en ese problema, no vamos a poder nunca hablar seriamente de esto del acceso a la justicia. Y yo siempre digo una frase del griego Aristóteles, del filósofo, que decía: piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. Si simplemente escribiéramos como hablamos, sería todo mucho más fácil. No necesitaríamos ningún paradigma para cambiar al lenguaje claro, no necesitaríamos un paradigma, si fuéramos más humanos, de justicia terapéutica, simplemente porque hablamos fácil, escribimos complicado, y eso es lo que nos está pasando. Y la gente necesita realmente que nosotros nos acerquemos. La gente necesita saber que cuando está yendo a ver un abogado, no tiene que pensar cuántos son los honorarios que me va a sacar el abogado. Tiene que pensar que ese abogado se va a poner en su lugar. ¿Es una tarea fácil? No. ¿Vamos a necesitar de los psicólogos? ¿Vamos a necesitar de los médicos? Que hoy escuchaba al doctor que expuso y decía: yo en esta facultad, ¿cómo hago para estar? A la psicóloga también. Sí, los vamos a necesitar. Nosotros somos simples abogados. Como necesitamos a los especialistas en mediación, vamos a necesitar de los psicólogos, vamos a necesitar de los médicos, vamos a necesitar de cada especialidad que haga falta para que la familia que ingresó en nuestro estudio jurídico tenga la posibilidad de irse con un problema menos. No sé si solucionado, realmente no lo sé. ¿Vamos a necesitar también colaboración del servicio penitenciario, que veo varios representantes? Sí. Porque la justicia terapéutica y el lenguaje claro va a cruzar más allá. Tiene que llegar al servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque también necesitamos que asuman el compromiso de pensar que el que está del otro lado es una persona que pudo haber cometido un delito, que ya tuvo su sentencia, pero necesitamos que todos y cada uno empecemos a humanizar la justicia. Es simplemente eso, es empezar a usar palabras que todos entendamos. Todos entendemos palabras claras, palabras fáciles, palabras llanas. ¿Sí? Yo también me podría hacer la complicada acá y hablar en latín. Y solamente me entendería el doctor Fábregas, que pasó por latín porque era obligatorio en la época en la que él hizo, que está acá en la primera fila, que hizo la carrera. Porque bueno, tiene muchos años. Pero después de él, creo que los que lo tuvieron que hacer voluntariamente no lo podrían entender. Y cuando hago tanto hincapié en el doctor Fábregas es porque quienes está a la cabeza de lo que es el Centro de Mediación del Consejo de la Magistratura, lo hago quizás para poner hincapié en que son los mediadores los primeros en darnos una mano en todo esto del lenguaje claro. Cuando empezamos en el Consejo de la Magistratura con el programa de equidad territorial que se inició en agosto del año pasado, cuando ya habíamos hablado con María Silvia, cuando habíamos estado hablando de todo lo que era justicia terapéutica, un día cenando le dije: a ver, me parece que no puede quedar en justicia terapéutica esto.
algo tengo que hacer. Y si mi rol como consejera de la magistratura es poder dar un paso más allá, que quizás no dé resultado ahora en el 2017, le decía. Quizás en el 2018 nos sigan viendo raro, y en el 2020 también, pero en algún momento alguien va a saltar de ese puente y se va a dar cuenta que es lo que la ciudadanía entiende. Tampoco es una cuestión, quiero dejar claro, de una cuestión de la sociedad, si somos pobres, somos ricos o de clase media. No, tampoco es eso. Tampoco es así. Y bueno, y ahí charlando con María Silvia, hablando con diferentes personas de justicia terapéutica, hablando con el equipo del Consejo de la Magistratura, nace esto del programa de equidad territorial, donde uno de los puntos principales es el glosario jurídico en lenguaje claro. Pensamos que nos iba a llevar 4 reuniones armar un glosario jurídico en lenguaje claro. Les aclaro que vamos por la reunión 40 aproximadamente y seguimos, porque todavía no vamos ni por la mitad del abecedario. Parece increíble, pero y bueno, la autora Roxana sabe, porque a veces a la noche la llamamos y le decimos tal término. Y el otro día ocurrió que en una charla sobre perspectiva de género, que tuve que ir a exponer, también fue la palabra sororidad. Y todos me miraron como diciendo sororidad. A ver, dije, levanten la mano a ver quién es el que entiende la palabra. A ver, son palabras, ¿sí?, que las vamos a tener que incluir en ese diccionario, en ese glosario, como nosotros le decimos. Pero no tampoco por hacernos los difíciles, porque no es la intención. La intención es que la gente, cuando tenga el app, la aplicación, pueda encontrar a través de una palabra clave, no el significado, porque no es esa la idea, no es la idea que sepan lo que significa, sino que pongan la palabra clave, por ejemplo, mediación, y sepan que mediación tienen lugares donde recurrir en forma gratuita. Que el gobierno, sí, de la ciudad, le da lugares donde va a tener asesoramiento gratuito, donde va a poder recurrir al Consejo de la Magistratura, donde va a poder recurrir a los centros de mediación gratuitos que tienen los EGP. Entonces, esa es la intención. La intención es acercar la justicia a la gente, y como digo siempre, la gente a la justicia, porque no nos podemos quedar en clases sociales. La justicia se la tenemos que acercar a cada una de las comunas. Y si podemos, de acá al 2020, o el año que viene, o mañana, acercarla más allá de las comunas y acercarla lo que es lenguaje claro, junto con justicia terapéutica, humanizando toda la justicia, vamos a entender y vamos a cambiar la imagen que tiene la sociedad de la justicia. Tienen una sociedad donde, hoy escuchaba algunas preguntas, donde somos distantes, donde estamos ajenos a la problemática social, donde a veces no nos interesan ciertos temas, donde hay algunos temas que quizás nos interesan, pero no tanto, y para ciertas personas son importantes. Lo cierto es que la justicia trata de estar en cada uno de los temas. A veces llega a la sociedad que lo estamos tratando de resolver y otras veces no. Y ese es lo que nosotros intentamos, ¿sí? Pero ir de la mano, justicia terapéutica y lenguaje claro. Y también seguir trabajando con los mediadores y pedirle a cada una de las especializaciones, a los médicos, a los psicólogos, a los psicopedagogos, pedirle a la gente de la Oficina de Violencia de Género, que está también representantes acá, a la autora Marta Paz, que por favor también se unan a este rompimiento de barreras, como le digo yo. Y así juntos creo que vamos a poder hacer que valga la pena. Muchísimas gracias.